Más Bueno, allá de intentaremos. que han pasado algunos días ya del 27, El sábado. el sábado El 13 de exactamente, octubre. que se conmemoraba la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y nosotros lo tenemos en línea nada más ni nada menos que a Ricardo Forster, porque vamos a estar dialogando con él sobre todo lo que dejó Néstor en vida y obviamente todo lo que produjo la muerte de Néstor. ¿Me escuchás, Ricardo? Perfectamente, hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. No hay que perder el humor y el chiste cuando hablamos de Néstor, ¿eh? No, obviamente, No, él era no. un tipo Todo con lo mucho contrario. humor también. No. El humor. Obviamente, pero bueno, estábamos hablando de algo de Halloween y digamos, Claro. bueno, vamos a meternos en algo Dale. en algo realmente serio. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué recordás vos del día de la muerte de Néstor y de las manifestaciones populares que se dieron en esos días? Bueno, la verdad que fue un día tremendo. Recuerdo el momento en que me enteré, el asombro, el desasosiego, la tristeza, llorar como se llora solamente cuando uno pierde un amigo muy querido, un hermano. La verdad que fue un día tremendo, primero de confusión, de incertidumbre, de una pena tremenda que te invadía el alma, y después de a poco cuando surgió esa voz colectiva de a la plaza, a estar con Cristina, a estar con Néstor, a reconstruir rápidamente lo que estos años habían significado de surgimiento de algo potente, nuevo y transformador. Bueno, lo que al comienzo fue mucha tristeza, mucho desasosiego, una pena, ¿no? Una pena muy, muy honda, muy profunda, de a poco por la propia energía de esa Plaza de Mayo, el miércoles, el jueves, fue como absorbiendo parte de ese dolor y lo fue transformando también en desafío, en mandato, en, ¿cómo llamarlo?, en unidad de un sujeto colectivo que quería expresar que Néstor seguía estando allí y que el mandato era seguir avanzando, seguir profundizando y sobre todo acompañar fuertemente a Cristina. Fue un día muy conmovedor, la verdad que es un parteaguas tanto, creo, de la historia contemporánea argentina como en la vida y la experiencia de cada uno de nosotros. A veces se dan esas dos cosas, que hay un acontecimiento que atraviesa a una sociedad y que también deja una huella muy, muy fuerte en cada uno de nosotros. Y creo que el adiós de Néstor estuvo marcado por eso, ¿no? Sí, yo recuerdo haberte encontrado en la plaza, obviamente no te acordarás de mí, pero recuerdo haberte encontrado en la plaza el mismo día que muere Sí. Néstor, Sí. que sin mal no recuerdo cayó miércoles. Claro, el día del censo El día del nacional, censo. claro, el miércoles. Sí. Y Un día muy particular, muy extraño, encima. no pasaba nada salvo el censo, uno estaba esperando al censista, tremendo, ¿no? Sí, y por ahí las sensaciones que a uno le despertaba era, yendo para la plaza, una cierta preocupación, si se Sí. quería, por el futuro, porque no Sí. sabíamos para dónde ir. Sí. Y después, al llegar a la plaza, por lo menos personalmente, una tranquilidad. Sí. Al ver a toda esa gente ahí, a ver Sí, tanta vos gente sabés que yo acumulada. me di cuenta que la cosa, dentro de lo que significaba el dolor y la incertidumbre, iba a ir por un lado muy fuerte cuando Cristina decide que sea el Salón de los Patriotas Latinoamericanos el lugar de la despedida de Néstor, ¿no? Cuando dije está entera, está fuerte, porque fue una decisión de un simbolismo, de un coraje político, no el Congreso de la Nación, sino ese salón bajo las miradas de esos grandes patriotas latinoamericanos, de Tupac Amaru al Che, pasando por Allende, por Perón, por Evita, por Zapata, por qué sé yo, tantos, Sandino. Dije, bueno, si esta decisión la toma alguien que está arrasada por su propio dolor, es porque sigue estando allí entera para pensar el tiempo que se abre, ¿no? Ricardo, ¿qué te quedó en la memoria y qué pensás que quedó en la memoria colectiva sobre la figura de Néstor? Mira, primero que, a ver, cuando uno piensa en ese momento, fueron muy pocos, contados con los dedos de la mano, los dirigentes políticos, los líderes políticos que recibieron una despedida popular
de la intensidad, de la fuerza, de ese sentimiento oceánico que invadió la plaza durante esos días, como Néstor Kirchner. Uno puede pensar en Eva, quizás en Irigoyen, en Perón y en parte en Alfonsín. Eso ya están planteando que Kirchner vino a ocupar en la sensibilidad popular un lugar muy especial, pero yo le agregaría que en una época donde supuestamente la política estaba desprestigiada, los políticos desacreditados, todavía eso adquiere una relevancia mucho más intensa, más potente, porque lo que Néstor Kirchner vino también a reconstituir, a recuperar, a revitalizar, era justamente una tradición y un lenguaje político que habían quedado profundamente dañados por todo ese pasaje de los 90, de la crisis posterior a Semana Santa, de la transformación de la democracia en una suerte de pellejo vacío que no lograba resolver lo que iba haciendo un proceso de destrucción de la vida social en Argentina. Entonces Kirchner, que fue el gran reparador, porque si uno lo intenta pensar, hay que pensarlo bajo la forma de la reparación, ¿no? La reparación del pasado a través de volver a reunir verdad, memoria y justicia y reparar toda una construcción que había sido envilecida por las leyes de impunidad y por los indultos, y al mismo tiempo reparación del futuro al reconstruir un país que volvía a sentir que tenía un mañana, que tenía un horizonte. Desde ese lugar me parece que dejó una marca, dejó una impronta que está ligada a la idea de que la política vuelve a ser un instrumento de transformación, que es posible volver a soñar con una sociedad más igualitaria, que los invisibles de la historia vuelven a ser visibles y vuelven a constituirse como sujetos social, político, colectivos. Creo que eso está en el pasaje huracanado de Néstor por la historia contemporánea argentina, ¿no? Con esto que decías vos entonces, de lo que produjeron, digamos, la muerte de estos mandatarios, se puede hacer un paralelismo entonces entre la movilización a partir de la muerte de Néstor y la movilización que se dio por la muerte de Perón. Mirá, yo creo que hay una diferencia importante. Yo estuve allí, tenía 16 años cuando murió, casi 17, cuando murió Perón. Lo que había era una congoja muy grande y la percepción de un fin de época y que se venía algo muy duro, muy pesado. No había optimismo, no había sensación de que se seguía avanzando en un proyecto de transformación. La sensación es que algo se estaba terminando. Me parece que lo que se transmutó en los días de la despedida de Néstor fue esa primer tristeza en energía. En un momento uno tenía la sensación de que Plaza de Mayo estaba atravesada por una electricidad única, que había algo ahí muy potente. Creo que yo compararía más el 27 de octubre con el 17 de octubre, no con la muerte de Perón. A ver si puedo explicar lo que quiero decir. Sí, claramente. La muerte de Perón fue un fin de época. El 17 de octubre fue un comienzo de época. Es decir, fue la confluencia de distintos sectores de los trabajadores, los viejos y nuevos migrantes, los viejos socialistas y anarquistas que se volvían hacia lo que todavía no tenía nombre y que terminó siendo el peronismo y que generó un parteaguas de la historia. Y la sensación con el 27 de octubre es que ya con un proyecto que venía desarrollándose, ahí hay algo que le da una energía, una intensidad y una visibilidad, sobre todo a partir de la irrupción de los jóvenes, que viene a ofrecer también una novedad, al menos en relación a los periodos anteriores, ¿no?, de la vida democrática desde el final del alfonsinismo en adelante. Y en ese sentido me parece que el 27 de octubre puede ser leído, pensado, quizás bajo cierto atrevimiento, como nuestro propio 17 de octubre, ¿no? Ricardo, ¿por qué pensás que parte de la oposición rescata a Néstor para criticar a Cristina? Oportunismo, cinismo, hipocresía, mezclen todas esas palabras y van a encontrar una respuesta. De la misma manera que cuando estaban los dos vivos, el objeto de odio, de desprecio y de crítica era Néstor, ¿no? El violento, el crispado, el energúmeno, y Cristina era la que se dejaba manejar, la que en realidad era deudora del comando central que lo tenía Néstor. Bueno, ahora que no está Néstor,
y ven que Cristina es Néstor al cuadrado, en el sentido en que ha reduplicado la potencia transformadora y no ha retrocedido y no ha liquidado la esencia de un proyecto de transformación. Obviamente que el objeto de odio pasa a ser Cristina, y para eso incluso utilizan cínicamente la imagen de Kirchner como el componedor, el dialoguista, el que manejaba, digamos, el ajedrez político de una manera completamente distinta a Cristina. En fin, hacen una caracterización que en realidad no toma en cuenta que, sí, claro, Néstor y Cristina no son lo mismo, las personalidades eran diferentes, aparte de ser un hombre y la otra mujer, pero la lectura que ellos hacen es una lectura más bien del desprecio de Cristina, y para despreciar a Cristina tienen que levantar la figura de Néstor, porque también es cierto que la muerte de Néstor corrió el velo de una visión brutal que los medios corporativos y la oposición habían construido de la propia figura de Kirchner. Entonces, ese desvelamiento que mostró como los días del centenario a un pueblo en la calle, ¿no? Así como los festejos de meses antes corrieron el velo de que el kirchnerismo tenía caudal popular y que había un pueblo dispuesto a inundar las calles de Buenos Aires festivamente y con capacidad de participar de una fiesta como fue la del Bicentenario. Creo que la despedida de Néstor Kirchner también mostró ese desvelamiento. Entonces, claro, el mecanismo es poner en el lugar del mal a Cristina y a Néstor en el lugar de un supuesto bien o de cierto virtuosismo, o como ya está muerto y ya no puede hacerles daño supuestamente, ponerlo en la vitrina, objetos en desuso en el museo apolillado, mientras que Cristina está ahí con una capacidad de acción muy grande y con un ejercicio de liderazgo muy potente, ¿no? Bien, Ricardo, ya para ir cerrando te hago la última. Si tuvieras que destacar un rasgo o algunos rasgos más importantes de Néstor, o sea, el Néstor político, Sí. ¿cuáles serían? Por un lado, la fidelidad a su memoria, a su biografía, a sus ideales de siempre, a sus convicciones. La consecuencia entre convicción y acción política y gestión me parece que es una impronta de Néstor Kirchner. Quizás es el primer presidente que uno escuchó decir algo que después terminó de efectivamente realizarlo como presidente, ¿no? En mucho tiempo eso nunca se daba, más bien el discurso de apertura era totalmente disuelto en la acción real de gobierno. Menem fue el último en expresar esa lógica de manera más perversa. Después diría que fue un tipo que reconstruyó la relación entre política y voluntad, es decir, que salió del posibilismo, salió de la lógica de épocas clausuradas, del fin de la historia, y de que ya habíamos sellado toda posibilidad de hacer algo diferente en términos de proyecto de sociedad para reinstalar un proyecto de sociedad y de transformación. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho este contacto. Un gusto que nos damos. Sí, un gusto. Para nosotros es un gusto. No, para mí un placer hablar con ustedes. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, gracias, Ricardo.